Compañeros, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a su encuentro sincrónico de matemáticas operativas. Vamos a buscar de pronto si la profe Gillian está por aquí ya. Profe, ¿cómo estás? Carolina, veo a Carolina, pero todavía pues a la profe Gillian no está. Bueno, ¿cómo me les ha ido? Vamos a esperar un momentico a ver si de pronto se vinculan otros estudiantes. Hoy vamos a desarrollar pues lo que tiene que ver con trigonometría. Digamos que el recorrido de la clase de hoy, vamos a hablar un poquito primero de lo que es el teorema de Pitágoras. Bueno, del origen, un poquito del origen de la trigonometría como tal, como ciencia, como parte inherente al estudio de la matemática. Tiene mucha historia realmente, yo creo que no nos alcanzaría toda la clase para hablar un poquito de lo que es el origen de la trigonometría. Posteriormente vamos a hablar un poquito de lo que es el teorema de Pitágoras, como uno de los teoremas fundamentales al interior de la geometría plana, o geometría euclidiana que llaman. Y entramos ya a aplicar un poquito lo que es el teorema de Pitágoras a la solución de triángulos para poder entrar y definir lo que son las relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Es decir, esas relaciones del seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Hacer unas aplicaciones y de pronto a mirar que hay otro par de propiedades o teoremas que sirven para solucionar problemas que dan lugar a triángulos que no son triángulos rectángulos. Ese es como básicamente nuestro recorrido de la clase de hoy. Les voy a mandar a los correos, en el aula voy a publicar un video de la clase presencial de trigonometría que se desarrolló el semestre anterior. Esta clase presencial pues es un poquito larga porque tiene un receso como de 20, 40 minutos y la grabación quedó, digamos, allá en la institución, en el colegio mayor, quedó rodando, entonces el video se hace súper extenso, pero cuando ustedes vean que se salió pues a descanso, pueden adelantar el video hasta que regresemos de ese receso, que fue un descanso que nos dimos ahí durante la clase. Pero bueno, entonces vamos a mirar. Gillian, ¿ya estás por aquí? Bueno, Gillian no la veo. Bueno, yo voy a ir compartiendo pues como la pantalla. Listo. Ya entró Gillian. Hola, Gillian. Estaba preocupado, ¿qué le pasó a la profe? ¿Cómo estás? Activa tu micrófono que está desactivado. Ay, ya, otra vez. Buenas tardes, muchachos, buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? No me dejaba ingresar y era porque aparecía que tú tenías otra reunión a las 10 p.m., no sé. Pues me puso dificultad, pero ya estoy aquí. Bueno. Lo intenté varias veces. Listo, no, tranquila, Gillian. No, le estaba comentando para los muchachos cómo se va a desarrollar la videoconferencia, que vamos a hablar un poquito de lo que es la historia de la trigonometría, hacer una conexión con la historia, luego a mirar lo que es un triángulo rectángulo, Pitágoras, resolución de triángulos y ahí ya entramos en materia pues a lo que es senos y cosenos y las relaciones trigonométricas. Bueno, importante, Gillian, mirar que ya estamos en la última unidad, la unidad número 4. Y esta unidad tiene 3 actividades, al menos creo que en mi aula, no sé, Gillian, tú también tendrías 3. Perdón. Tenemos 3 actividades. Claro que sí, las mismas 3 actividades, sí. Bueno, una ley del seno, una ley de cosenos y una actividad, un cuestionario que es general, que reúne triángulo rectángulo, Pitágoras, ley de seno, ley de cosenos y relaciones trigonométricas. Y es importante, chicos, que podamos tener claridad que esta unidad va hasta el 3 de mayo, es decir, digamos que estamos a escasos 10 días, porque hoy estamos a 25, ¿cuáles 10 días, Lilian? A 8 días de finalizar pues nuestro curso de matemáticas operativas. ¿Listo? ¿Sabes qué? Se me presentó una pregunta de alguien. A 8 días. Para que de pronto tengamos oportunidad de aclararles, Gillian. Ellos me decían, algunos compañeritos, que por qué, si ellos sumaban y dividían las notas, la calificación que obtenían era diferente a la que le daba el aula. Es importante recordarles, compañeros, que aquí
en la guía y en los recursos, en la agenda de avance, perdón, más bien, están establecidos todos los porcentajes de las actividades, de tal forma que no Sí. todas las actividades tienen el mismo peso porcentual Valor. dentro de la asignatura. Por ejemplo, aquí en este 15% hay 3 actividades que son 3 actividades de un quiz, pero después en la unidad número 2 ya las actividades tienen, como son más, tienen un peso porcentual diferente. Esto también lo pueden observar ustedes en el compromiso académico. Es importante que puedan ir y, digamos, descargar nuevamente el acuerdo pedagógico, perdón, con el compromiso, y en ese acuerdo pedagógico pues puedan visualizar todas las actividades que se tenían planeadas con sus respectivos pesos porcentuales. Por ejemplo, aquí todas estas actividades del momento de la unidad 1 valen un 15, pero estas actividades que están en la unidad 2 valen un 45, estas actividades vuelven a valer un 15 y estas un 25%, que son las actividades de trigonometría. Entonces, por eso posiblemente es que ustedes estaban haciendo simplemente un cálculo de sumar y dividir las notas por el total. No, en ningún momento la definitiva digamos, se calcula de esa manera. Bueno, les recuerdo que para que le digan a sus compañeros, Lilian, están escribiendo que no pueden ingresar porque probablemente no están teniendo en cuenta el ID, el número, el código que les va a permitir el ingreso a la videoconferencia. ¿Listo? Para que de pronto les escriban. Bueno, ya hay 10 personas en la videoconferencia, entonces qué bueno, vamos a iniciar. Yo ya estoy compartiendo pantalla ahorita. La profe va a continuar pues con el ejercicio de compartir pues la pantalla y yo voy a quedarme pues expectante. ¿Listo? Bueno, compañeros, entonces en este orden de ideas vamos a iniciar precisamente con la unidad de trigonometría. Mucha historia, muchos antecedentes históricos. Uno de ellos, pues etimológicamente, la palabra trigonometría viene de 3 sufijos griegos. El tri de 3, el gon de ángulo y metría de medida. Y precisamente la trigonometría es como esa parte de la matemática que se encarga de estudiar las relaciones entre las medidas de los ángulos de un triángulo. Por eso se llama trigonometría. Tri de 3, gono de ángulo y metría de medida. Entonces, digamos, esta disciplina es una de las disciplinas, si bien más antiguas de la humanidad, pero que a su vez ha tenido, digamos, una mayor permanencia, porque incluso a hoy la trigonometría se aplica a múltiples disciplinas, no solamente del campo de las ingenierías, como la ingeniería civil, la ingeniería o la ingeniería, la parte de arquitectura y construcciones, que fue donde de pronto inicialmente tuvo sus orígenes por allá, remontándonos un poquito a la época de los romanos y de los egipcios. Entonces, en este caso, la trigonometría en este momento se puede incluso aplicar a la aeronavegación, a tanto marítima como aérea, como les digo, perdón, y tiene múltiples aplicaciones a la arquitectura, a la ingeniería civil, a las construcciones, al diseño de infraestructura, y a tal punto que cuando nosotros vamos a construir en nuestras casitas unas escalas que nos conecten a lo que nosotros llamamos la plancha, que nos lleve al segundo piso, pues ya tenemos que empezar a aplicar un poquito de trigonometría. Yo les voy a compartir posteriormente este video. Lamentablemente, en estas videoconferencias no me permite, yo lo puedo poner, pero realmente ustedes no van a escuchar. No le veo sentido, porque esta historia es muy bonita y nos cuenta precisamente cómo era Tóstenes en el año 235, antes de que naciera Jesucristo, ya estaba calculando el radio de la Tierra, y eso es una historia muy interesante porque lo calcula con base en unos pozos de agua que habían en el desierto. A mediodía los rayos del sol caían perpendicular en esos pozos, y simultáneamente en lo que se conoce actualmente como Alejandría, había una torre, y esa torre a esa misma hora reflejaba determinada sombra en el piso. Entonces Eratóstenes lo que hizo fue, con esas 2 herramientas, imagínense, llegar a calcular el radio de la Tierra, obviamente de una manera que
no tan precisa como lo tenemos calculado hoy, pero imagínense en el 235 alguien ya calculando el radio de la Tierra, la circunferencia de la Tierra, pues es algo asombroso. Entonces ahí de pronto van a ver ustedes en ese video que se los comparto posteriormente cómo la trigonometría incluso tiene una aplicación maravillosa y tiene no solamente un concepto nuevo, sino que de alguna manera pues es una disciplina que se ha venido trabajando desde mucho tiempo. Incluso algunos dicen, algunos historiadores y arqueólogos dicen que pues la construcción de las pirámides, de las famosas pirámides de Egipto, pues tenían un alto contenido trigonométrico para poder llegar a ese nivel de perfección en el que conocemos comúnmente pues como esta construcción tan milenaria que dicen que data más o menos de hace 30 siglos, o sea, es demasiado tiempo que tienen de construidas las pirámides. Pero bueno, en este caso la trigonometría es un término de griego, de origen griego, como les decía ahorita, y proviene de varias palabras, tride, tres, gono de ángulos y metría de medida, es decir, la trigonometría es la rama que estudia las relaciones entre las medidas de los ángulos de un triángulo. Y ya sabemos pues que un triángulo es una figura geométrica, tiene tres lados, tres ángulos internos. Muy bien, en este caso hay una propiedad fundamental, que ya creo que ustedes la conocen. Esta propiedad fundamental es la propiedad que dice que siempre la suma de los ángulos internos, de las medidas, perdón, de los ángulos internos de un triángulo va a dar, siempre va a dar 180. Miren aquí que dice, el ángulo que tengo en A más el ángulo que, este ángulo, la medida de este ángulo, digamos que este es un ángulo, por lo general los ángulos se denotan con letras griegas, digamos que este es el ángulo, por decir algo, el ángulo alfa, esta es el ángulo beta, y se le coloca un gorrito arriba para indicar que estamos hablando de ángulos, y este es el ángulo, no sé, el ángulo gamma. Entonces siempre en cualquier triángulo la medida de esos tres ángulos, en este caso del alfa, más la medida del ángulo beta, más la medida del ángulo gamma es igual siempre a 180 grados. Siempre esto se cumple, existe la demostración, obviamente no hace parte de nuestra clase, pero siempre, siempre las medidas de los ángulos internos, no estoy hablando de los externos, de los internos, pues de alguna manera se puede demostrar que suman 180 grados. Esto pues en términos de eso. Ahora vamos a referirnos a un triángulo muy especial, un triángulo particular, el cual conocemos precisamente como triángulo rectángulo. Entonces, triángulo porque sigue teniendo tres lados, tres ángulos. Pero ¿por qué rectángulo? ¿Por qué lo llamamos rectángulo? Porque observen que en este caso tiene un ángulo recto. Es decir, esta medida, este angulito, es un ángulo recto y recordemos pues que los ángulos rectos son aquellos cuya medida es igual a 90 grados. 90 grados. Todos los ángulos que tienen una medida de 90 grados se les denomina ángulos rectos y los triángulos que tengan un ángulo recto, es decir, que mida 90 grados, se denominan triángulos rectángulos. Aquí es importante mencionar que en todo triángulo rectángulo, siempre los lados van a llamarse de alguna manera, de esta manera, se denotan o se toman esta denominación. Los dos laditos que están formando el ángulo recto, estos dos laditos siempre se van a llamar catetos. Y el lado que está al frente del ángulo recto se va a llamar hipotenusa. Repito entonces, el lado o los dos lados que forman entre sí el ángulo recto o el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Cateto 1 y cateto 2 o cateto 1 y cateto 2, como queramos. Y el ángulo, o el lado que está al frente del ángulo de 90, o que también podemos decir es el lado más largo, es el más largo siempre. Entonces, este lado más largo se va a llamar siempre hipotenusa. Eso es algo importante porque con base en esto es que ustedes posteriormente con la profe van a definir las relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Muy bien, hay un teorema famosísimo, archipopular, que todos yo creo que conocen desde el bachillerato y es el famosísimo teorema de Pitágoras. ¿Qué fue lo que encontró Pitágoras? Pitágoras encontró algo muy simpático. Miren, cogió un
triángulo rectángulo. Es decir, mírenlo aquí, este verdecito. Este triángulo verdecito es un triángulo rectángulo. Y él construyó un cuadrado sobre la hipotenusa, este grande, un cuadrado sobre el cateto y un cuadrado sobre cateto. Vamos a suponer que esta hipotenusa, digamos que vale 5 centímetros. Este cateto, digamos que vale 3. Y este cateto, perdón, este vale 3, discúlpenme. Y este que valga 4. Listo, muy bien. Entonces, ¿cuál es el área de este cuadrado construido sobre la hipotenusa? Ah, bueno, si este es el lado y un cuadrado tiene los dos lados iguales, pues el área serán 25 unidades de longitud cuadradas, no sé, centímetros cuadrados, metros cuadrados, lo que sea. Si este se construyó sobre el lado que mide 4, entonces esto mide 4, 4, 4, o sea que el área de este cuadrado es de 4 por 4, 16 unidades cuadradas. Y este que se construyó sobre el lado que mide 3, pues el área será 3 por 3, 9, entonces el área de este es 9 unidades cuadradas. ¿Qué fue lo que encontró Pitágoras? Dijo, mira qué tan simpático. El área del cuadrado grande es igual al área, a la suma de las áreas de los demás cuadrados que se construyeron, porque mira que 16 más 9, en efecto es 25. ¡Ay! Mira qué tan simpático. Eso fue lo que se encontró Pitágoras. Pitágoras encontró que el área del cuadrado que se construye sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo siempre será igual a la suma de las áreas de los cuadrados que se construyen sobre los catetos. Ese es el famosísimo teorema de Pitágoras. Dicen que tiene más de 1600 demostraciones o formas de demostrarlo diferentes. Aquí, por ejemplo, en estas gráficas están apreciando ustedes dos de ellas. Miren, aquí con estas áreas, pero quiero mostrarles una que me pareció simpática. Miren, por ejemplo, esto. ¿Qué estamos diciendo ahí? Vea, que el agüita que se está derramando desde aquí y desde aquí, estas dos agüitas, esta más esta, son iguales a la grande, lo que me está diciendo Pitágoras. Es decir, que esta área es igual a la suma de esta más esta. Eso es el teorema de Pitágoras. Sin embargo, uno no utiliza, digamos, el teorema de Pitágoras casi nunca. Lo que uno utiliza es algo que se conoce con el nombre del corolario, que es como la conclusión del teorema de Pitágoras. Ya recapitulemos. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Dice, vea, que el área, esta área grande del cuadrado construido sobre la hipotenusa, en este caso, esta es la hipotenusa, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados que se construyen sobre los catetos. Es decir, esto que tengo aquí. Sin embargo, yo les comentaba, realmente uno no utiliza el teorema de Pitágoras, uno utiliza es el corolario, tal como lo conocemos. Si sabemos que el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual al área de los cuadrados construidos sobre los catetos, pues yo simplemente puedo decir que en todo triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vean, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O lo que es lo mismo, el cuadrado de uno de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el otro cateto. Esto pues sería casi lo mismo, aplicando simplemente algo que hemos visto, que es la transposición pues, de términos. De donde, si yo necesito encontrar una hipotenusa, que en este caso no lo quiero llamar C, llamémoslo H para que no nos confundamos. Si yo quiero encontrar la hipotenusa, pues la hipotenusa es simplemente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Listo, que es lo que de pronto vamos a mirar en un ejemplito bien sencillito por aquí. Observen esta grafiquita. Entonces nos dicen, se quiere colocar un cable, o sea, este cable, llamemos a este cable, no sé, llamémoslo H precisamente. Este cable, esta es una longitud que no conocemos. ¿Cuánto mide este cable? No sé. Listo, no sé cuánto mide este cable. Lo único que sé es que quiero conectar este punto que está a 50 metros del pie de la torre, lo quiero conectar con la parte más alta de la torre, que en efecto mide 25 metros. Entonces, usted me dirá, pues, profe, muy sencillo. Observen que, en efecto, lo que yo tengo aquí es efectivamente un triángulo rectángulo. Y como tengo un triángulo rectángulo, pues yo puedo
obviamente pensar en la utilización del teorema de Pitágoras. Porque recuerden que el teorema de Pitágoras me dice que en todo triángulo se cumple que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, llámese cateto 1 más cateto 2. Y en este caso, ¿yo qué información tengo en esta gráfica? Pues mire que tengo precisamente los dos catetos que yo les decía ahorita, que son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Esos son los que forman el ángulo de 90 grados. Entonces, en resumidas cuentas, a mí me están preguntando por esta longitud, que no es otra cosa que la hipotenusa. Me están preguntando por la hipotenusa, que viene siendo la longitud de ese cable. Entonces, simplemente, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, a 50 metros, ojo, al cuadrado, más 25 metros al cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer el procedimiento? Pues muy sencillo. Simplemente vamos a resolver las operaciones indicadas, ¿cierto? Porque recuerda entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual. Este 2, por eso encerré en paréntesis, este 2 afecta tanto al 50 como a los metros, a la unidad. Es decir, que en este caso, compañeros, simplemente vamos a tener que encontrar cuál es el cuadrado de 50, ¿cierto? Entonces, en este caso, obviamente, tenemos claridad absoluta sobre cuánto es el cuadrado de 50, que simplemente es multiplicar por sí mismo el 50 dos veces. Ah, perfectamente. Estamos hablando entonces de 50 a la 2 son 25.000. 50 por 50, ¿listo? ¿Quedó claro eso? Bueno, y lo otro, vamos a coger y vamos a multiplicar ahora, entonces, el otro, bueno, perdón, y 50 a la 2 es 25.000, pero metros a la 2 me quedaría metros cuadrados. Ojo con eso, por ahí estaba ya Gillian seguramente diciéndome, hey, Jorge, te faltaron las unidades. Ahora hacemos lo mismo aquí, simplemente el 25 a la 2 y los metros a la 2. Es decir, ¿cuánto es 25 por 25? Entonces, 25 es 25 a la 2, 25 por 25, es decir, estamos hablando de 625. Y de nuevo, metros cuadrados. O sea que, en este caso, la hipotenusa al cuadrado, ojo, la hipotenusa al cuadrado me quedó, hola. Profe, no es 50 por 50, no es 2.500. ¿Y yo cuánto dije? 25.000. Perdón, discúlpeme, sí. 2.500, no sé por qué puse 25.000. Sí, 2.500, claro, 2.500. Ok, está bien, gracias. Entonces ya la hipotenusa al cuadrado me quedó la suma de 2.500 más 625, que no es otra cosa que 3.125 metros cuadrados. Pero es que yo no necesito metros cuadrados. Entonces simplemente saquemos la raíz de la hipotenusa y raíz de este valor. ¿Y eso cuánto me da? Voy a seguir aquí. Me da simplemente que la hipotenusa me quedó efectivamente la raíz cuadrada de 3.125 metros cuadrados. Y entonces aquí ya simplemente calculamos la raíz de 3.125, que en este caso estamos buscando un número que multiplicado por sí mismo dos veces me dé el valor de 3.125. No sé, en este caso sí lo hay. Vamos a calcular la raíz de 3.125. Raíz cuadrada, obviamente estoy hablando de 3.125. Y en efecto, entonces, nos quedó que aproximadamente es 55.9. Pero usted me dirá, profe, usted nos dijo una vez que no utilizáramos entonces decimales. Pues la opción sería empezar a descomponer ese número, descomponer, digamos, el 3.125, que en este caso el 3.125 termina en 5, es decir, que tiene quinta, que son 625. Entonces, si quieren, vamos a hacer lo siguiente, vamos a descomponer ese número. Voy a agregar por aquí otra diapositiva, duplicarla. Listo. Y aquí ya voy a borrar esto entonces.
Perdón, aquí. Listo. Muy bien. ¿Para qué vamos a de pronto a hacer ese procedimiento? Para que de pronto quedemos en que se va es a descomponer. O sea, hasta el momento tenemos que H es igual, o sea, la hipotenusa, aquí la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 3.125 metros cuadrados. Entonces, eso nos da un decimal. Si no queremos ponerlo como decimal, pues descompongamos. 3.125, ya sabemos que tiene quinta y que la quinta son 625. Y 625 vuelve a tener quinta, entonces dividamos entre 5 nuevamente, que nos da 125. Quinta de 625, 125. Y 125 vuelve a tener quinta, que es 25. Y 25 tiene quinta, que es 5. Y quinta tiene quinta, que es 1. O sea que este número, 3.125, equivale a tener que 5 a la 4 por 5 a la 1. Observen, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 5. Es decir, que si yo tengo que la hipotenusa es la raíz cuadrada de 3.125 metros cuadrados, eso es equivalente a tener la raíz cuadrada de 5 a la 4 por 5 a la 1 metros cuadrados, de forma que a este número le puedo sacar raíz cuadrada, este se va con este, o sea que me queda realmente 5 a la 2 por raíz de 5 y metros, porque los metros también se pueden descomponer. O sea que me queda que esto es 25 raíz de 5 metros. En matemática exacta. Y usted me dirá, profe, ¿y eso es lo mismo que esto? Que lo que teníamos ahorita aquí. Sí, es lo mismo. Ya depende de la forma en la que se quiera, digamos, escribir o resolver la operación. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo a ver cómo nos va con este que viene. Nos dice, hallar las medidas de los lados de una vela con forma de triángulo rectángulo. En efecto, observen que ya la vela es un triángulo rectángulo. Miren aquí, nos informan, este ángulo es un ángulo recto. Luego estos son catetos y esta es la hipotenusa. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Que averigüemos qué. A ver, hallar las medidas de los lados de una vela con forma de triángulo rectángulo si se quiere que tenga el área, un área de 30 metros al cuadrado y que uno de sus catetos mida 5 metros para que se pueda colocar en el mástil. A ver, entonces aquí recordemos un concepto y es el concepto de área. ¿Cuál es el área de un triángulo? Nos dicen que es la base por la altura sobre 2, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la base por la altura sobre 2. ¿Cuál es la base en este caso? La base que nos están dando, en este caso, dicen hallar las medidas de los lados de una vela con forma de triángulo rectángulo. Si quiere que se tenga un área de 30 metros, es decir, esa área, en este caso, ya nos dicen que es un área de 30 metros cuadrados como tal. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entonces hallar ahí? Pues básicamente, si en este caso, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base de ese triángulo rectángulo? No lo conozco, miren, porque este cateto no me lo dan. Me dan es el área como tal, ni me dan el valor de la hipotenusa, no me lo dan, solamente me dan este ladito que viene siendo la altura de esa vela. Ah, pero muy sencillo, entonces yo ya sé que si el área es de 30 metros cuadrados, y el área es igual al producto de la base, que yo no tengo cuánto es esa base, ese cateto que me hace falta, ni idea, cateto, por la altura, que la altura son 5 metros, dividido 2, entonces obviamente de esta expresión yo puedo calcular cuánto me vale este cateto. Ah, listo, este 2 que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar aquí, o sea, serían 60 metros cuadrados igual a ese cateto que lo voy a dejar C por 5 metros. Luego este 5 está multiplicando, lo paso a dividir, o sea que me quedaría algo como 60 metros cuadrados sobre 5 metros es igual al cateto. Ah, y en efecto cancelo metros con uno de arriba
Me queda 60 dividido 5, entonces eso me da 12 metros. Ah, listo, quiere decir que ese cateto es de 12 metros. ¿A mí qué me están preguntando? Que calcule los lados, o sea que ¿cuál lado me falta? Pues precisamente me falta calcular la hipotenusa, pero ya sabemos que la hipotenusa simplemente es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. El primer cateto era el que nos habían dado, 5 metros a la 2, y el segundo cateto es el que acabamos de hallar, 12 metros a la 2. ¿Y cuánto me da eso? Entonces la hipotenusa es igual. ¿Cuánto es 5 a la 2? 5 a la 2 me da 25 metros cuadrados y 12 a la 2 me da 144 metros cuadrados. O sea que esto me da que hipotenusa es la raíz cuadrada. 25 más 144 es 169 metros cuadrados. Y en este caso la hipotenusa es 13, porque la raíz de 169 es 13 metros. Listo, acabé de encontrar el valor de los tres lados y aquí no me dieron sino uno, la altura. Vea, encontré tanto la base que vendría siendo el cateto que me faltaba y la hipotenusa. Y el último ejercicio, pues el último ejercicio es muy sencillo. Observen que nos dan un triangulito, nos dicen que en este triángulo la hipotenusa vale 15 y que el otro cateto vale 9. Que averigüemos el restante. Entonces, muy sencillo. Si ustedes recuerdan que según el corolario del teorema de Pitágoras, corolario, recuerden que el teorema, aquí me equivoqué, corolario del teorema de Pitágoras. Nos decían que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Esto para qué se usa? Esta primera versión, pues cuando yo necesito encontrar la hipotenusa y me den los dos catetos. Pero aquí, miren que tengo la hipotenusa, tengo un cateto y me piden encontrar el tercero. O sea que me tocará simplemente decir que ese cateto que me hace falta es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto, que sería como la segunda versión o segunda expresión del teorema de Pitágoras, del corolario, perdón. Entonces ya simplemente ese cateto al cuadrado que me hace falta será igual al cuadrado de la hipotenusa, o sea, 15 centímetros a la 2, menos el cuadrado del otro cateto que sería 9 centímetros a la 2. Listo, entonces en este orden de ideas, simplemente volvemos. Este 2 afecta al 15 y afecta a los centímetros, entonces simplemente 15 a la 2 tiene un valor de, perdón, discúlpenme que se me cayó esto aquí, 15 a la 2 tiene un valor de 225 centímetros cuadrados, menos 9 a la 2, 9 por 9, 81 centímetros cuadrados. Luego hacemos la resta de 225 menos 81 y eso me da efectivamente 144 centímetros cuadrados. Ese es el cuadrado del cateto, pero yo necesito es el cateto, es decir, la raíz cuadrada de 144 centímetros cuadrados. Y básicamente esto viene siendo el número que multiplicado por sí mismo me da 144, obviamente es el 12. Y la raíz de centímetros cuadrados es centímetros. Luego este cateto de aquí, según las condiciones, pues tendrá que valer 12 centímetros. Entonces observen cómo aquí, en este tipo de ejercicios, es bastante sencillo, porque lo que nos permite hacer es, digamos, encontrar ciertos valores del triángulo rectángulo, pero cuando nos dan otros dos o nos dan la información suficiente y necesaria para encontrar el que nos haga falta, ¿cierto? Ahora, ¿qué viene con la prove? Resulta que hay unos ejercicios en los cuales, lamentablemente, no nos dan todos los datos. Es decir, yo no puedo entrar a aplicar Pitágoras, porque queda claro que para yo aplicar Pitágoras necesito mínimamente tener dos datos, o tener los dos catetos para encontrar la hipotenusa, o tener la hipotenusa, la hipotenusa y un cateto para encontrar el otro. Pero hay ejercicios donde lamentablemente no nos dan esa información y entonces se hace uso de unas herramientas muy particulares que es de lo que la profe les va a hablar. ¿Listo, profe? Todo tuyo entonces. Gillian. ¿Qué se hizo, Gillian?
Hola, hola. Discúlpame. Otra vez tenía el micrófono desactivado y empiezo a hablar. Pero ya voy a... ¿me vas a permitir entonces compartir pantalla? Sí, ya, puedes hacerlo. Listo. Bueno, vamos a ver si... Oh. Espera un momento, por favor. Uy, estoy donde no es. Bueno, como les decía el profe Jorge, el teorema de Pitágoras nos sirve para encontrar los lados de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y necesitamos nosotros conocer dos de los lados para obtener el tercero y aplicar el teorema. Sin embargo, en algunos momentos requerimos encontrar un lado, pero solo tenemos un lado o conocemos del triángulo un lado y conocemos del triángulo un ángulo. ¿Cómo conocer ese otro lado? Conociendo uno de los lados del triángulo y conociendo un ángulo, pues entonces aplicamos lo que mencionó el profe Jorge, las razones trigonométricas. ¿Qué es una razón trigonométrica? Es el cociente entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Es decir, el cociente que hagas entre un cateto y una hipotenusa, eso recibe el nombre de razón trigonométrica. O el cociente que hagas entre los dos catetos, eso te da como resultado una razón trigonométrica. Acá tenemos todas las razones trigonométricas para ese triángulo rectángulo. Ahora, quiero aclarar que las razones trigonométricas se aplican específicamente para los ángulos agudos del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, que es el que mide 90 grados, este que estoy señalando, y también tiene unos ángulos que son menores de 90 grados, se les llaman agudos a los menores de 90 grados. Las razones trigonométricas se aplican específicamente para esos ángulos agudos del triángulo. Voy aquí tengo señaladas las razones trigonométricas para A. ¿Cuáles son las razones trigonométricas? Primero que todo, ustedes ya de hecho en el bachillerato tuvieron que verlas. Las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Acá están sus abreviaturas. Seno, aquí bueno está en inglés, pero realmente es SEN del ángulo A, porque se aplican, como les dije, los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Aquí están las razones trigonométricas para A. ¿Cuál es el seno de A? El seno de A se define, o el de cualquier ángulo agudo, se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto para A? Es el que está enfrente del ángulo A. Entonces, ese cateto opuesto, de hecho, creo que el profe lo mencionó inicialmente, los triángulos tienen unos ángulos que usualmente se llaman o con letras griegas o se llaman también letras mayúsculas. Y todos esos ángulos, a esos ángulos les corresponde un lado y esos lados son llamados con letras minúsculas. Si este es el ángulo A, este será el lado A. Si este es el ángulo B, el que está enfrente será el lado B. Si este es el ángulo C, el que está enfrente será el lado C. Entonces, el seno de A se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante como la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la cosecante como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Ahora, observemos para A, el cateto opuesto será el que está enfrente a él, que en este caso es A. Y el cateto adyacente es el otro lado, que es uno de los lados que forma al ángulo. Este es mi cateto entonces adyacente, B. El cateto opuesto es A, el cateto adyacente es B, y la hipotenusa, que es el lado que está enfrente al ángulo recto.
Para A, entonces, ¿cuáles son las razones trigonométricas? El seno de A será cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? A. ¿Cuál es la hipotenusa? C. El coseno para A será cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? B. Y la hipotenusa, C. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. La cotangente es lo contrario o lo inverso a la tangente. Aquí será cateto adyacente B sobre cateto opuesto A. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, lo contrario al coseno, si se dan cuenta. Entonces, la secante será hipotenusa C sobre el cateto adyacente B. Y la cosecante es lo contrario al seno, hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, la hipotenusa C y el cateto opuesto, que en este caso es A. ¿Cómo entonces aplicar esa razón trigonométrica? Bueno, pensemos en el siguiente. Voy a compartir otra pantalla, permítame un momento, para resolver un triangulito. Bueno, digamos que nos están pidiendo, empecemos por calcular todas las razones trigonométricas para un ángulo. Pensemos en este triángulo. Aquí dice encontrar el valor de las 6 razones trigonométricas para el ángulo B. El ángulo B, observémoslo acá, es el que está en la parte inferior derecha, este que estoy señalando. Voy a encontrar el seno, el coseno, la tangente, la secante, la cosecante y la cotangente para este ángulo. ¿Y qué valores me dan? Me dicen que tengo el cateto adyacente a ese ángulo, es 1, y tengo la hipotenusa, que es raíz de 5. Miren, la hipotenusa es la que está enfrente. ¿Qué valor me hace falta para encontrar todas las razones trigonométricas? Pues me hace falta el cateto opuesto. Porque yo voy a necesitar, por ejemplo, hallar seno. Y seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, necesito encontrar el lado B. Para encontrar B, voy a hacer entonces uso del teorema de Pitágoras. El profe les acabó de explicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa, en este caso es al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos que la hipotenusa es raíz de 5. Miren que la estoy elevando por acá al cuadrado. Estoy aplicando el teorema. Esto es igual a b al cuadrado. ¿Quién es b? Bueno, el lado desconocido en este caso, b al cuadrado. Más el lado a al cuadrado. ¿Quién es el lado a en este caso? 1. Entonces, 1 al cuadrado. Resuelvo esta operación. Elevo en este caso la raíz de 5 al cuadrado, eso me da 5, eso es igual a la b a la 2 más 1 al cuadrado, que es 1. Paso este 5 que está positivo del otro lado negativo, solo que aquí invertí inmediatamente la operación. O sea, si este 1 lo paso a restar, me queda de este lado 5 menos 1, mírenlo aquí. Y de este lado me queda b al cuadrado, o sea, lo que hice fue invertir la igualdad. Eso da exactamente lo mismo. 5 menos 4, ¿cuánto? 5 menos 1, ¿cuánto es? 4. Y luego, para quitar este exponente, recuerden que sacamos raíz cuadrada de ambos lados, para quitar este exponente 2. Y al sacar raíz cuadrada de este lado, me queda que la raíz cuadrada de 4 es 2. O sea que el valor de b es igual a 2. Entonces ya tengo todos los lados del triángulo rectángulo. Voy a hallar ahora entonces todas las razones trigonométricas. Voy a compartir pantalla en otra parte, permítanme un momento, para resolver el ejercicio. Permítanme. Bueno, entonces dejamos en el triángulo con lados 1, raíz de 5 y 2. Recuerden que el ejercicio nos daba este valor.
nos daba la raíz de 5 y nos pedía encontrar todas las razones trigonométricas, pero entonces nos faltaba el valor de 2. Este valor de 2 lo acabamos de resolver por Pitágoras. Vamos entonces a encontrar todas las razones trigonométricas. ¿Para qué ángulo? Para este que tenemos aquí. Para beta. Entonces las razones trigonométricas serán las siguientes. Voy a hallar entonces el seno. ¿A qué es igual el seno de B? Es igual al cateto opuesto, que miren, el cateto opuesto sería 2, sobre la hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa? Raíz de 5. Voy a anotar por acá todo lo que necesito. Para B, ¿qué necesito? Necesito para B el cateto opuesto. El cateto opuesto es 2. El cateto adyacente. El cateto adyacente es 1. Y necesito la hipotenusa. La hipotenusa es raíz de 5. Entonces, el seno es el cateto opuesto, 2, sobre la hipotenusa, raíz de 5. El coseno es igual al cateto opuesto, al cateto adyacente, perdón, el 1, cateto adyacente, 1, sobre la hipotenusa, raíz de 5. La tangente es igual al cateto opuesto, 2, sobre el cateto adyacente, 1. Cateto adyacente, 1. Entonces ya tenemos el seno, el coseno y la tangente de ese triángulo. Encontremos ahora la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Qué pasa con la cotangente? Y qué pena voy a borrar aquí para aclararlo también. La cotangente es lo contrario a la tangente. La secante es lo contrario al coseno. Y la cosecante es lo contrario al seno. ¿A qué es igual tangente? Tangente es igual al tangente de beta, es igual al cateto, cotangente. Cotangente es igual a lo contrario a la tangente. La tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Entonces la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente en este caso es 1. Y el cateto es 1. Y el cateto opuesto es 2. ¿A qué es igual la secante? La secante, recordemos, es lo contrario al coseno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Acá será hipotenusa, 2, sobre cateto adyacente, 1. Y la cosecante es lo contrario al seno. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces acá será hipotenusa, raíz de 5, sobre cateto opuesto, que es 2. Esas son todas las razones trigonométricas para ese ángulo. Vamos ahora a un ejercicio de aplicación, pero donde no nos pidan las razones trigonométricas de todos los ángulos, sino que nos pidan específicamente un valor del triángulo. En este caso, miren, tenemos un triángulo rectángulo, el ángulo recto es este que estoy señalando, y nos piden el valor de y, teniendo presente que tengo el ángulo de 30 grados y tengo otro lado que es 4. ¿Qué representa esta y para ese ángulo? Esa y representa para el ángulo de 30 grados su cateto opuesto. O sea que para 30 grados, y representa el cateto adyacente. Y 4, el valor de 4, representa el cateto opuesto. Entonces, cuando nos den un ejercicio con algunos valores del triángulo, en este caso nos dan el cateto opuesto y nos dan
nos piden el cateto adyacente y nos dan el ángulo, entonces debemos buscar una razón trigonométrica que relacione todos estos elementos de tal manera que podamos encontrar el valor que en este caso nos piden, que es el de y. ¿Qué relación trigonométrica o razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? Ah, pues tangente. Entonces, tangente, recordemos que es cateto opuesto, tangente del ángulo, perdón, aquí tangente de 30, relaciona el cateto opuesto y relaciona el cateto adyacente. Ahora, profe, también cotangente, porque cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Sí, pero como la calculadora solamente trabaja con seno, coseno y tangente, entonces vamos a procurar siempre tratar de trabajar con esas tres primeras razones trigonométricas, con seno, con coseno y con tangente. Entonces, voy a elegir trabajar con tangente y la tangente de 30, como les dije, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto aquí? El cateto opuesto es 4. Mírenlo acá, 4, mi cateto opuesto. Y el cateto adyacente, en este caso, es y. Cateto adyacente es y. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que hacemos es encontrar el valor de y resolviendo la ecuación. Vamos a borrar por acá primero, para tener espacio en el tablerito. Entonces, ¿qué hago para encontrar el valor de y? Observen que esta y está dividiendo, la voy a pasar a multiplicar acá la tangente. Entonces me quedaría que y multiplicado por tangente de 30 es igual a 4. De este lado nos queda 4. La y estaba dividiendo, pasó a multiplicar. Y luego este tangente que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces me queda que y es igual a 4 sobre la tangente de 30. En la calculadora podemos encontrar esa tangente de 30. De pronto alguien tiene una calculadora a la mano y lo resolvemos. Alguien que pueda facilitar una calculadora para encontrar ese valor. Bueno, no dispongo de la calculadora en este momento. La tangente de 30, esperen un momentico. Vamos a calcularla por acá. Eso es 1 sobre raíz de 3. No recuerdo exactamente cuánto es ese valor. Pero tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. Ya dejándolo como en decimales. Y 1 sobre raíz de 3. 4 dividido 1 sobre raíz de 3. Eso sería ya dejándolo expresado. Recordemos que aquí al denominador de 4 le agregamos un 1 y luego aplicamos ley de la oreja. 4 por raíz de 3 sobre 1. 1 por 1, 1. Entonces, recuerden que la división por 1 da igual, por lo tanto, no hay necesidad de copiar. Entonces, el valor de y es igual a 4 raíz de 3. Profe, y lo dejamos así indicado, no encontramos la raíz. No se hace necesario. Entonces, el valor de y es igual a 4 raíz de 3. Bueno, ¿dónde podemos ver este tipo dónde podemos aplicar este tipo de razones? Vamos a hacer enseguida un problemita. Miren el problemita que tenemos por acá. Nos dice, un campesino desea medir la altura promedio de los árboles de un bosque natural. Para ello, escoge el árbol más representativo y mide la sombra que el árbol proyecta en el suelo, obteniendo una medida de 25 metros. ¿Cuál es la altura de los árboles si el ángulo de elevación del sol es de 35 grados? Bueno, observen que en este ejemplo
aparece una información adicional sobre un concepto que es el de ángulo de elevación. Bueno, yo en la presentación iba a mencionarlo, también tenían especificado este concepto, pero vamos entonces a ilustrarlo por acá. Si aquí está un observador y por acá tenemos un objeto y ese observador levanta la mirada, el ángulo de elevación es el que se produce entre una línea horizontal imaginaria que es paralela al piso y la línea visual. Esta es la línea visual y esta es una línea horizontal imaginaria. El ángulo que se forma entre la línea horizontal imaginaria y la línea visual, que en este caso es esta es la línea visual, este es el ángulo de elevación. Entonces aquí nos están hablando del ángulo de elevación. Nos están diciendo que el ángulo de elevación del Sol, miren el Sol por acá, aquí está ubicada, aquí está el árbol, este es el ángulo de elevación, este es el ángulo de elevación del Sol, perdón, este es el Sol y este es su ángulo de elevación. El ángulo de elevación se produce con la línea horizontal, que en este caso la da el piso. Nos dicen que ese ángulo de elevación es de 35 grados. Nos dicen, además, que la sombra que proyecta el árbol en el piso es de 25 metros. Y nos piden la altura del árbol. ¿Qué podemos entonces aplicar aquí? Observemos. ¿Qué tenemos? Tenemos un ángulo de 35 grados. Teta, digamos, voy a utilizar este símbolo para el ángulo. Teta vale 35. Y para 35 grados tengo el cateto adyacente, que sería 25. Mírenlo. Y necesito, perdón, encontrar el cateto opuesto. Repito, tengo el cateto adyacente, que en este caso sería 25, y nos piden encontrar el cateto opuesto, que en este caso pues corresponde a la altura. Ese es el valor que debemos encontrar. Entonces, buscamos una razón trigonométrica nuevamente. Buscamos una razón trigonométrica que relacione todos estos elementos. ¿Qué elementos tengo aquí? Tengo un ángulo, tengo su cateto adyacente y necesito el cateto opuesto. Nuevamente, la razón trigonométrica a elegir sería tangente. ¿A qué es igual tangente? Tangente es igual, tangente en este caso de 35, tangente de 35 es igual al cateto opuesto, en este caso el cateto opuesto es H, sobre el cateto adyacente. ¿Y cuál es el cateto adyacente? 25. Bueno, entonces, la relación que vamos a trabajar en este caso es tangente de 35 igual a H sobre 25. Tangente de 35 igual a H sobre 25. Entonces vamos a encontrar el valor de H. ¿Cómo despejo H? Pues este denominador lo paso del otro lado a multiplicar. Por lo tanto, H es igual, bueno, vamos a escribirlo de este lado, voy a dejarlo acá. H es igual a 25 multiplicado tangente de 35. Y eso, ya les digo qué valor es. 17.5. 17.5. En este caso, la sombra que se proyectaba estaba dado en metros. Por lo tanto, la altura también me va a quedar en metros. En esas unidades que me dio el ejercicio, en este caso en metros. Entonces, la altura del árbol es 17.5 metros.
Bueno, vamos a trabajar ahora otro concepto. Permítanme un momento. Bueno, miren que por acá tenía el concepto de ángulo de elevación y el concepto de ángulo de depresión. El ángulo de elevación es aquel que se forma entre una línea visual y una línea visual que es esta que estoy señalando y una línea horizontal imaginario. Beta en este caso es un ángulo de elevación. Y también nos pueden hablar de un ángulo de depresión. El ángulo de depresión es aquel que se forma entre una línea horizontal imaginaria y la línea visual. La línea visual es esta que estoy señalando. En este caso B es un ángulo de depresión. Bueno, por acá tengo un pequeño resumen de cómo se solucionan triángulos rectángulos. Para resolver un triángulo rectángulo debemos encontrar el valor de todos los ángulos y todos los lados. Eso es resolver un triángulo rectángulo. Para lograrlo es necesario conocer por lo menos dos elementos del triángulo. Miren que cuando el profe hablaba del teorema de Pitágoras, se conocían dos lados y así hallábamos el tercero. O sea que debemos tener por lo menos dos elementos del triángulo. Acabamos de ver las razones trigonométricas e hicimos un ejercicio donde teníamos una sombra de un árbol y teníamos un ángulo. Con esos dos elementos pudimos encontrar la altura del árbol. O sea que necesitamos por lo menos dos elementos del triángulo. ¿Cómo resolver triángulos rectángulos? Entonces, si se conocen dos lados mediante el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y después, con ese tercer lado, ya puedes proceder a encontrar el valor. Pero les fue, pero en nada. Hola, chicos, por favor, silencien los micrófonos. Hola. Hola. Bueno, continuamos. Entonces, si conocemos dos lados, entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar el tercero y luego, mediante razones trigonométricas, encontramos las medidas de todos los ángulos. Segundo, si conocemos un ángulo y un lado, que fue lo que hicimos ahorita en el problema del árbol, conocíamos un ángulo y conocíamos un lado, entonces procedemos a aplicar una razón trigonométrica que nos permite encontrar el valor desconocido del otro lado. Con Pitágoras y otras razones trigonométricas podemos entonces terminar de resolver el triángulo rectángulo. Recuerden que para resolver el triángulo rectángulo debemos, o cualquier triángulo, debemos encontrar el valor de todos los lados y todos los ángulos. Bueno, otro concepto que vamos a explicar por acá es cómo se resuelven triángulos que no sean rectángulos. Los triángulos no rectángulos también reciben el nombre de triángulos oblicuángulos. Miren los ejemplos que tengo acá. Aquí tengo, bueno, es el mismo triangulito realmente, pero es un ejemplo de un triángulo que no es rectángulo, es decir, no tiene un ángulo recto. Bueno, cuando vamos a trabajar triángulos oblicuángulos o a triángulos que no tienen ángulos rectos, entonces debemos tener en cuenta que se pueden presentar diferentes casos. Un primer caso, que se conozca un lado, que se conozca, bueno, lo voy a mencionar por acá, pero no lo veo. Bueno, que se conozca el valor de un ángulo, miren por acá, se conozca el valor de un ángulo, el lado que le sigue y el ángulo que le sigue. Si hay esta relación, este sería el primer caso que se nos puede presentar. También puede ser en este orden, ángulo, lado, ángulo. Esta L representa lado, esta A mayúscula representa ángulo. O sea, el primer caso que se presente, que tenga un lado, el ángulo que le sigue y el otro ángulo que le sigue. O que se presente en este orden, un ángulo conocido, se relaciona bien un ángulo, un lado y un ángulo. El caso 2 que se puede presentar es que se relacionen estos elementos, dos lados seguidos, miren, dos lados seguidos, y
el ángulo que le sigue a esa relación. Un tercer caso es donde se conocen los, en este orden, un lado, un ángulo y un lado, es decir, dos lados y el ángulo que está entre ellos. Esa es otra relación que podemos encontrar. O se nos pueden dar los tres lados. O sea, estoy hablando de posibles situaciones donde nos relacionen tres elementos del triángulo. Bueno, si se nos presenta el caso 1 y el caso 2, podemos trabajar entonces, muchachos, un teorema que se llama ley del seno. La ley del seno se utiliza para resolver los casos 1 y 2, es decir, casos como estos que señalé en estos triángulos. ¿Qué me dice la ley del seno? Que en todo triángulo la medida de los lados es directamente proporcional a los senos de sus ángulos opuestos. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Se me perdió el triángulo. Bueno, disculpen, lo tenía. Bueno, ya enseguida lo explico entonces. No sé qué pasó con el triángulo que tenía por acá. Bueno, entonces, la relación es la siguiente. Si yo tengo un triángulo y los ángulos del triángulo son A, B y C, entonces la ley del seno me dice que A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B igual a C sobre el seno de C. Voy entonces a explicar eso más bien en la siguiente presentación. Bueno, entonces, si mi triángulo es este, y tengo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, y los respectivos lados los voy a ubicar. Recuerden que si este es el ángulo A, este será el lado A. Si este es el ángulo B, este será el lado B, el que le corresponde. Y si este es el ángulo C, este será el lado C. ¿Qué me dice la ley del seno? La ley del seno me dice que A, este lado, sobre el seno de su correspondiente ángulo A, es igual a B, el lado B, sobre su correspondiente ángulo sobre el seno de su correspondiente ángulo B, igual a C, el lado C, sobre el seno de su correspondiente ángulo C. Entonces, la ley del seno establece esta relación y obviamente no es que vayamos a trabajar esas tres proporciones o esos tres cocientes, no. Vamos a trabajar según el caso con este dato o con esta ecuación, o trabajamos con esta otra ecuación, o en su defecto trabajamos con la ecuación que relacione a esta razón con esta otra razón, o sea que los iguale. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo aplicar esa ley del seno. Bueno, voy a dibujarlo por acá, permítanme. Si tenemos este triángulo, y tenemos, este es el ángulo A, el ángulo B
el ángulo C. De hecho, conocemos el ángulo A, vale 20 grados. 20 grados. Conocemos el ángulo C, vale 25 grados. Y conocemos el lado C, que es igual a 75.5. Perdón, voy a corregir este numerito. 75.5. Bueno, observen que aquí tenemos el lado A, tenemos el ángulo A, tenemos el ángulo C y tenemos el lado C. Y digamos que nos piden encontrar el lado A. Entonces, para encontrar A, podemos fijarnos si podemos aplicar la ley del seno. En este caso, tenemos un lado y tenemos dos ángulos. O sea que la relación sería ángulo, observen este ángulo, este otro ángulo y el lado que le sigue. Ángulo, ángulo, lado. Siempre que se nos presente una relación como esta o se nos presente la relación lado, ángulo, lado, podemos aplicar la ley del seno. Entonces, voy a quitar esto y vamos a concentrarnos en aplicarla. El truquito aquí es aprender a armar las parejitas. Observa que la primera parejita que tienes es esta. Esta parejita está completa. ¿Qué es eso, profe, de parejita? Que tú puedes armar el 75.5, armar la razón o el cociente entre este lado y el seno del ángulo. O sea que aquí podría decir 75.5 sobre seno de 25. 75.5 sobre seno de 25. Esa es una parejita completa. Y la otra parejita que puedes armar, donde hace falta un valor, es en este caso A con el seno de A. Observa que mi valor desconocido es A y tendría que dividir eso entre el seno de 20. Entonces ahí tengo otra parejita donde el valor desconocido es A, pero ahí no habría ningún inconveniente. Recuerden que estas dos parejitas las igualamos, que es lo que me dice la ley del seno. A sobre seno de A es igual a, en este caso, a C sobre seno de C. Entonces, esta es una ecuación que ya puedo resolver aplicando el despeje de la A. Entonces, en este caso, ¿a qué será igual A? Observen que este seno de 20 que tengo en el denominador de A, lo puedo pasar a multiplicar. O sea que aquí me va a quedar que A es igual a 75.5 por el seno de 20. Déjame yo amplío un poquito esto. $75.5 por el seno de 20. Miren que vamos por aquí. Esto que está dividiendo lo pasé a multiplicar sobre, ya este lo pasé a multiplicar acá, y debajo me queda seno de 25. Seno de 25. Seno de 25 grados. Ya tendríamos que resolver toda esa operación. En el numerador tenemos 75.5 por seno de 20. Bueno, en este caso no tengo una calculadora como a la mano, pero si hago toda la operación completa, toda, el resultado me dará 119.5.
Primero, por supuesto, recuerden que debemos multiplicar lo que está en el numerador y el resultado dividirlo entre seno de 25. Nos va a quedar 119.5. Ese es el valor de A. O sea, el valor que nos están pidiendo. En este caso, el valor desconocido es A. Bueno, eso con respecto a la ley del seno. Quiero mostrarles, por otro lado, un problemita. Vamos a mostrarles ahora un problemita. También de aplicación a la ley del seno. El problema dice, determinemos la distancia entre los puntos A y B en las orillas opuestas de un lago como se indica en el gráfico. Entonces nos piden encontrar esta distancia, miren, esta que estoy señalando, yo la llamé X, y obviamente nos dan algunos datos en el gráfico para poder encontrar esa distancia. Nos ubican un punto A, un punto B y debemos hallar la distancia de A y B. Pero además se ubican en un punto, que estoy señalando acá con el cursor, y la distancia de ese punto a es 150 metros. Aquí en el gráfico se nos forma un triángulo, ¿cierto? Donde uno de los lados, como acabé de señalar, es 150. Nos dan este ángulo B, que vale 25 grados, y nos dan otro ángulo que es 74 grados. Seguramente un topógrafo habrá tomado esas medidas, esta de 150 y estos dos valores de 75 grados. Y con base en esas medidas y la aplicación de la ley del seno, entonces podemos encontrar esa distancia X. Como les decía ahorita, lo que tenemos que tener presente es armar parejitas. Observen que en este caso tenemos la parejita de el ángulo B, ¿cierto? Que en este caso tendríamos que hallar el seno de 25 grados y su respectivo lado, que es 150. Entonces, miren acá, está resuelto, dice 150 sobre seno de 25, miren la parejita, es igual. La otra parejita sería con el valor desconocido. Sería X sobre seno de 74. Entonces eso es igual a X sobre seno de 74. Algo que siempre utilizo yo es concentrarme en copiar primero la pareja donde aparece el valor desconocido. En este caso será X, entonces X sobre seno de 74 es igual. Si arriba empecé por el lado, arriba debo colocar el lado, entonces igual a 150 sobre seno de 25. Luego de esto, entonces despejamos el valor de la X es igual, en este caso, este pasito no es necesario, lo voy a borrar. Ya después entonces de tener la igualdad, lo que hacemos es que este seno de 74 que estoy señalando lo pasamos a multiplicar al 150. Entonces X es igual a 150 por seno de 74 y debajo nos queda el seno de 25. Realizando toda la operación, primero 150 por seno de 74 y eso dividido entre seno 25, entonces obtenemos que X es igual a 341.1. En este caso metros, porque miren que en la información que nos dan a través de la gráfica, uno de los lados del triángulo está en metros, por lo tanto, todos los lados de ese triángulo van a quedar también en esa medida, en metros. Bueno, entonces repito, la ley del seno dice que cada uno de los lados se puede dividir entre el seno de su respectivo ángulo y ese cociente es igual en cada uno de esos lados. Pues esas proporciones son directamente, esas medidas son directamente proporcionales. Bueno, quiero aclarar una cosita, acá no lo escribí, pero sería bueno aclararlo. La relación se puede dar al revés. Arriba tener seno de A y abajo A,
arriba tener seno de B, abajo B, arriba tener seno de C, abajo C. O sea que no necesariamente tenemos que empezar siempre arriba por el lado, también puede ser por el seno del ángulo. Bueno, otro de los teoremas muy importantes para resolver triángulos no rectángulos o triángulos oblicuángulos es la ley del coseno. En la ley del coseno, esa ley es muy útil para resolver los triángulos de los casos 3 y 4. Los casos 3 y 4, voy a devolverme en la presentación, son este y este. Es decir, donde tenemos o donde la relación que tenemos es de 3 lados o donde hay un lado, otro lado y el ángulo comprendido entre los lados, entre esos dos lados que me dan. Entonces, si la relación que se me presenta es como la del caso 3 o como la del caso 4, donde por ejemplo nos dan dos lados y nos piden el tercer lado, entonces lo que debemos aplicar es la ley del coseno. O también que me den dos lados y me pidan el ángulo que está entre ellos, también debo aplicar la ley del coseno. Entonces, ¿qué dice la ley del coseno? La ley del coseno dice lo siguiente, que si tú empiezas, por ejemplo, por el lado A, bueno, aquí me hizo falta el triangulito, pero mucho. Voy a ver si lo encuentro. A lo mejor fue que... No, bueno. Es para hacer la representación. Entonces me dicen que tengo los tres lados. Recuerden que los lados los representamos con letras minúsculas. Entonces la ley del seno me dice, A, uno de los lados al cuadrado, es igual al otro lado al cuadrado o a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos dos veces este lado B por el lado C, por el coseno correspondiente al ángulo, al lado con el cual empecé. Empezaste en A, aquí será coseno de A. Tenemos aquí tres fórmulas porque todo depende de cómo empieces. Si empiezas por A, si empiezas por B o si empiezas por C, al final vas a relacionar esa expresión con el coseno, con el lado del cual empezaste. Empezaste en el lado A. Entonces, al lado A le corresponde el ángulo A, entonces aquí será coseno de A. Si empezaste en B, en la fórmula al final será coseno de B. Si empezaste en C, en la fórmula al final será coseno de C. ¿Qué va aquí al cuadrado? Si empezaste en A, aquí será la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Si empezaste en B, acá será la suma de los cuadrados de los otros dos lados, de A y de C. Si empezaste en C, acá será la suma de los cuadrados de A y de B. Y esta formulita ya al final, que es menos dos veces, estos lados que se proyectan acá van a ser los que se suman o los cuadrados que se suman acá. Si aquí se está sumando B y C, aquí será B y C. Si aquí se está sumando A a la 2 más C a la 2, aquí será solo A y C. Si aquí se está sumando A y B, aquí será A y B. Bueno, entonces vamos a revisar cómo resolver un ejercicio con ley del coseno. Bueno, permítanme. Ay. Lo comparto por acá pantalla. Bueno, entonces voy a repetir esa partecita sobre la ley del coseno. Digamos que tenemos este triángulo. Fatal ese triángulo. Digamos que tenemos este triángulo no rectángulo. Este es mi lado, mi ángulo A, mi ángulo B y mi ángulo C.
Este es mi lado A. Mi lado B y mi lado C. Y la ley del coseno dice que A, vamos a empezar por A, me dice A a la 2, siempre empieza con uno de los lados al cuadrado, puede empezar con A, puede empezar con B o puede empezar con C. Si empieza con A continuación vendrán los otros dos lados elevados al cuadrado, o sea que será B y C. ¿Sí? Menos 2 veces estos lados, tanto B como C, multiplicados, ya elevados a la 1, por el coseno correspondiente al ángulo con el cual inicié. ¿Con qué lado inicié? Inicié en el lado A, por lo tanto aquí será coseno de A. Si empiezo en B a la 2, entonces será la suma de los otros dos cuadrados, A a la 2, de los otros dos lados al cuadrado, A a la 2 más C a la 2, menos 2 veces A por C por el coseno del ángulo con respecto al cual inicié. ¿Con cuál ángulo inicié? ¿Con qué lado, perdón, inicié? Inicié con el lado B, entonces aquí será ángulo B. Si empiezo en C, entonces acá será A a la 2 más B a la 2, la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos 2 veces este por este, pero elevados a la 1, por el coseno correspondiente al ángulo con el cual inicié. Inicié en lado C, aquí será ángulo C, el coseno de C. Bueno, vamos a ver entonces un problema o un ejercicio de aplicación. Digamos que tenemos este triangulito. Y disponemos de B que vale 9. Este otro lado vale 7. Y este otro lado que vale 14. Tenemos el ángulo A, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Y digamos, nos piden encontrar el valor del ángulo A. ¿Ya? Como nos piden encontrar el valor del ángulo A, entonces debo empezar por el lado A. En la fórmula, al empezar por el lado A, la fórmula que debo aplicar será A a la 2 es igual a B a la 2 más C a la 2 menos 2 veces BC por el coseno de A. Recuerden, empecé por A porque me están pidiendo el ángulo A. Y en la fórmula, el ángulo A está en aquella ecuación donde empiezo por A. Entonces, voy a reemplazar todos los datos. ¿Quién es A? A es 7, entonces 7 al cuadrado es igual a B al cuadrado. ¿Quién es B? B es igual a 9 al cuadrado. Más C. ¿Quién es C? 14 al cuadrado. Menos 2 veces B, que vale 9, por C, que vale 14, por el coseno de A. Bueno, ¿qué debemos hacer? Debemos concentrarnos en despejar primero el coseno de A para posteriormente despejar el valor de A. Observen que en esta relación nos dan 3 lados, lado, 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 uno de los casos o el caso 4 que presenté inicialmente, y nos piden encontrar uno de los ángulos. Entonces, acá obtenemos que
7 al cuadrado es 49. O bueno, quiero hacer claridad en algo. Podemos empezar de esta manera, reemplazando, pero también tenemos la opción de despejar primero en la fórmula el valor de A. ¿Cómo se hace eso, profe? Bueno, aquí debemos despejar primero el coseno. ¿Cómo se despeja el coseno? Yo voy a pasar toda esta expresión al otro lado de la igualdad, o sea que me quedará 2b por c por coseno de A. Estaba negativo, pasó positivo. Estaba negativo, pasó positivo. Profe, ¿y qué pasó con esta A que teníamos de este lado? Esta. No, esa la voy a pasar del otro lado de igualdad en un momento. Entonces, de este lado me quedó B a la 2, me quedó C a la 2, positivo. Ahora sí paso esta A, que estaba positiva, al lado izquierdo la paso negativa. Y luego, eso lo divido entre, pero ya en otro pasito, perdón. Ya luego de tener toda la ecuación, todos los términos ubicados, miren que este lo pasé de este lado de la igualdad positivo y este A lo pasé negativo al lado derecho, está A. Entonces, luego de eso, voy a pasar este 2bc que está multiplicando a dividir. Entonces sería coseno de A es igual a B a la 2 más C a la 2 menos A a la 2 sobre 2bc. Y por último, ¿cómo voy a despejar esa A? Entonces esa A o ese ángulo A se despeja aplicando función inversa. Yo termino de borrar por acá. Entonces esta A será igual, esa A la encuentro aplicando el coseno inverso al lado derecho. Este coseno no es que pase a dividir en ningún momento, sino que para eliminarlo aplico coseno inverso de ambos lados. Coseno inverso de este lado y coseno inverso del lado derecho. Este coseno inverso me permite anular el coseno. Entonces me quedará que A es igual al coseno inverso de esta división, de la división que tenemos por aquí. O sea que será B a la 2 menos, más C a la 2 menos A a la 2 sobre 2BC. Y cierro. Bueno, ya tenemos despejado el valor de A. Y una vez tengamos despejado ese valor, entonces reemplazamos. A es igual al coseno inverso de B a la 2. ¿Quién es B? ¿Quién es B? B en este caso es 9. Entonces 9 a la 2 más C a la 2. ¿Quién es C? 14 a la 2 menos A a la 2. ¿Quién es A? 7 a la 2 sobre 2 por B, que vale 9, y por C, que vale 14. Bueno, toda esa operación al interior de este paréntesis nos da 19 sobre 21. La voy a borrar por razones de espacio. Todo esto, o mentira, vamos a copiarlo aquí al ladito. Esto es igual a coseno a la menos 1 de 19 sobre 21. Luego, al aplicar coseno a la menos 1 de 19 sobre 21, esto lo podemos calcular
ya con una calculadora científica, eso nos da 25.2 grados. O sea que el ángulo A es igual a 25.2 grados. En este ejercicio se nos estaba pidiendo el ángulo A y esa es la manera de resolverlo. Bueno, por acá también tengo un problemita. Voy a compartirlo, esperen un momento. Miren que es un problema muy similar. Aquí nos dicen 2 barcos remolcadores que son contratados para remolcar un barco petrolero que está varado en el océano, despliegan sus cables que tienen longitudes de 500 metros y 525 metros. 500 metros, miren ese valor por acá, y 525 metros. Dice que los dos barcos o los dos remolcadores están distanciados 300 metros. ¿Cuál es el ángulo entre los cables? O sea, me están preguntando por este ángulo que tengo acá. Observen que la relación, en este caso que tenemos es lado, lado, lado. Y me piden encontrar el ángulo. Nuevamente debemos aplicar la ley del coseno. Entonces, miren aquí tenemos, nos piden el ángulo B. Entonces, por lo tanto, como me piden el ángulo B, debo iniciar por el lado opuesto, que en este caso es el de 300 metros. Entonces, mi ecuación quedaría de la siguiente manera. Mi ecuación quedaría de la siguiente manera. Espero que logre verse ahí la imagen. Y se ve un poquito. Entonces, me piden este ángulo y debemos empezar por 300. No voy a copiar la fórmula porque no es necesario. Recordemos entonces que vamos a empezar por 300 al cuadrado. Empezamos por uno de los lados al cuadrado. Y eso es igual a los otros dos lados, que en este caso son 500 y 525, entonces sería 500 al cuadrado, los otros dos lados al cuadrado, 500 al cuadrado y 525 al cuadrado, menos 2 veces estos dos lados, o sea, 2 veces por 500, 2 veces por 500, por 525, por, bueno, no me ocupo aquí, lo voy a escribir. Por 300. Por el coseno. Por el coseno de beta. Chicos, por favor, silencian los micrófonos. Gracias. Bueno, entonces por el coseno de B. Repito, 300 al cuadrado es igual a 500 al cuadrado más 525 al cuadrado menos 2 por 500 por 525 por el coseno de B. Bueno, todo eso será 500 al cuadrado. ¿Quién tiene por ahí una calculadora? A ver, que me colabore con eso. ¿Cuánto es 500 al cuadrado? 300 en este caso, perdón. 300 al cuadrado. ¿Cuánto es 300 al cuadrado? Bueno, 3 al cuadrado es 9. Agregamos todos estos ceros.
500 al cuadrado. 5 por 5, 25. 300 al cuadrado es 90.000. ¿Y cuál es la Ay, otra? perdón. Y la otra es 500. ¿Cuántas? Sí, aquí. Pensé que ya te habías ido, Jorge. 25.000 más 525 al cuadrado. De 275. 275.625. Bueno, esperen un momentico, yo corro esto por acá, por el coseno de B. Ah, bueno, me distraje por un momento reemplazando. Recordemos que aquí vamos a hallar es el coseno y que ya habíamos aplicado la formulita, ¿cierto? Para el ángulo B. B era igual, voy a devolverme un momento a la fórmula, miren, que habíamos encontrado. A es igual al coseno a la menos 1 de toda esta expresión, ¿cierto? Entonces podemos también aplicarla de manera inmediata. Aquí sería, perdón Jorge, ya te recibo, o sea que esto sería B es igual al coseno a la menos 1 de 500 al cuadrado más 525 al cuadrado menos 300 al cuadrado sobre 2 por 500 por 525. Bueno, eso sería aplicando la fórmula que aparece por allá arriba. Entonces, B en este caso, ahora sí, Jorge, si tienes una calculadora, podrías ayudarme con este resultado. Espérate que aquí lo estoy haciendo. A ver, esto es 300 a la 2 más 525 a la 2 menos 300 a la 2, ¿cierto? Sí, 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 sí. 500 a la 2. El primero es 500 a la 2. 500 a la 2 más 525 a la 2 menos 300 al cuadrado sobre 2 sobre 500 por 525. Espérate, a ver, 500 a la 2 menos 525 a la 2. No, 500 a la Perdón, 2 más 525 a la 2 menos 300 a la 2. Espérate un momentico. Bueno, esto me da 525.625 menos, este otro número de aquí es ¿cuál? Este de aquí, menos 300 a la 2. Sí, 300 a la 2. 300 a la 2, y esto, el numerador me da 435.625, todo el numerador. Y eso está dividido entre ¿cuánto? ¿Cuánto me dijiste? 435.625, 625 el numerador. Y arriba, abajo tengo que serían 2 por 500.000, serían dividido 525.000. No sé, sí. Porque es 2 por... Carlos, perdón, Jorge, te escuché robótico. ¿400 qué? 35, ¿Sí? 625. 625. Y abajo nos da 525.000, ¿cierto? 525.000, ok. Entonces eso me da Ahora con coseno a la menos 1. de 0.8. Y entonces simplemente haciendo el coseno inverso de ese valor de 0.8. Espérate a ver qué. 0.8. Algo así como 36, 37 grados podemos redondear. Ok, o sea que B es igual. A 36.86 grados, a 37. Dejemos eso en 37, Guillermo. 37 grados. Okay. Exacto. Bueno, esa sería la respuesta del valor del ángulo B. O sea que en este caso, que nos preguntaron por el ángulo entre los cables, el ángulo entre los cables sería 37 grados. Ahora, quiero aclarar que yo apliqué directamente esta fórmula, esta que tenemos aquí, pero
Si ustedes quieren, pueden seguir el paso a paso de la fórmula del teorema del coseno, que sería como inicialmente lo planteé, y que era reemplazando todos estos valores. Reemplazamos 300 al cuadrado, reemplazamos 500 al cuadrado, 525 al cuadrado. Podemos ir haciendo por partes cada uno de los cuadrados, resolver también este producto y ya al final despejar el valor de B. Pero me parece que es mucho más sencillo si aplicamos directamente la fórmula para obtener el valor de B. Bueno, eso es todo. Por acá tengo también otro... Esperen un momentico. Por acá tengo otro ejercicio. Para la ley del coseno, miren. El ejercicio dice, un topógrafo encuentra que el ángulo en el punto A de la figura... Aló. Tranquilo, ya voy a terminar. Bueno, chicos, entonces al final pues tenemos este ejemplo que nos dice que un topógrafo encuentra que el ángulo en el punto A de la figura, desde donde se observan los puntos B y C en cada orilla del pantano, es 72 grados. Calculemos el ancho del pantano. Entonces observen que aquí tenemos dos lados que nos dan de este triángulo. Por acá, por supuesto, es donde está ubicado el topógrafo en el punto A. Desde ese punto A hasta el punto B y C ubica o encuentra que el ángulo es de 72 grados y también tiene en cuenta medir el lado AB, que es 150, y también mide el lado AC, que es 210 grados. Si estos valores los reemplazamos en la fórmula, entonces, miren, tenemos que encontrar el valor BC, o sea, este lado BC. Y si queremos encontrar el lado BC, debemos disponer del ángulo A, que en este caso nos lo dan, es de 72 grados. O sea, debemos disponer del correspondiente ángulo. ¿Por dónde empezamos? Entonces empezamos por BC al cuadrado, igual a 150 al cuadrado, más 210 al cuadrado, menos 2 veces 150 por 210, por el coseno del ángulo 72. Si empecé en BC, recuerden que debo finalizar en su correspondiente ángulo, que en este caso es 72. Entonces, aplicando toda esta formulita, sería 150 al cuadrado, que es 22.500, 210 al cuadrado, 44.100, 2 por 150 por 210 y por el coseno de 72 me da 19.468.07. Al hacer esta operación obtenemos que eso nos da 47.131.93 y la raíz de ese valor nos da 217.09. Ese es el valor entonces del ancho del pantano. Bueno, muchachos, esa era como la explicación que teníamos. Jorge, podemos finalizar ahí. Voy a dejar de compartir pantalla. No, tranquila, Gillian, no importa. No, muchas gracias, Gillian, por la explicación. Como les dije a los compañeros, les voy a compartir el video de la clase que se hizo presencial, Gillian, para que tú también se los compartas a tus estudiantes. Esa clase se grabó allá en el Colegio Mayor y pues de alguna manera nos puede dar como a servir de algunas cositas, porque pues se trabaja básicamente todo lo que se trabajó aquí durante estas casi 2 horitas de sesión. ¿Listo? Entonces, no, Gillian, muchas gracias. A los compañeros, muchas gracias. Recuerden entonces que estamos terminando ya nuestro curso. Cualquier duda, inquietud, pues con mucho gusto estaremos, tanto Gillian como yo ahí presentes. ¿Listo? Muchachos, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por estar acá también apoyándonos. Profe. Listo, hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Igualmente, un abracito. Chao. Chao, profe. Chao, que se Gracias, bien. profe.